Vamos a visitar la exposición Alicia en el País de las Maravillas por Dalí, Ernst, Lorenzan y Tenniel. Una muestra que nos sumerge en la novela de Lewis Carroll y en el universo de su protagonista, de la niña Alicia. Vamos a ver 74 piezas, de las cuales 34 son diferentes estampas de artistas como Salvador Dalí, Max Ernst o Marie Lorenzan. El resto de estampas, 26, son las que realizó originariamente John Tenniel para la primera edición del libro, publicado en 1865 y que todavía hoy en día siguen apareciendo en muchas de las ediciones actuales. La muestra se completa con otra serie de obras como una escultura y un óleo de Salvador Dalí, fotografías originales realizadas por el propio Lewis Carroll, la novela Alicia en el País de las Maravillas influyó en muy diferentes artistas, sobre todo en los de las corrientes vanguardistas, muy especialmente en la corriente del surrealismo. Salvador Dalí realiza 12 heliograbados, una portada para cada una de las ediciones y un grabado para cada uno de los capítulos del libro Alicia en el País de las Maravillas. Aquí vemos una mujer, una niña joven saltando a la comba. Representa el personaje protagonista de la novela, representa el personaje de Alicia. En esta primera parte de la exposición también acompañan los frontispicios que realizaron otros dos artistas. John Tenniel, el que hizo las ilustraciones originales para la primera edición de la novela en 1865, y dos grabados realizados por la artista Marie Lorenzan. Esta exposición se centra en la visión que nos dan estos cuatro artistas de la novela Alicia en el País de las Maravillas. ¿Están preparados para caer por la madriguera del conejo? Precisamente el primer capítulo de la novela lleva por título Por la madriguera del conejo. Aquí Lewis Carroll nos presenta a la protagonista, Alicia, una niña que se sorprende al ver un conejo blanco mirando su reloj de bolsillo, le persigue y cae por el agujero que hay en su madriguera. Al otro lado, ella se encuentra en un mundo de fantasía plagado de extraños personajes. En esta parte de la exposición podemos ver ya algunos de esos grabados que John Tenniel realiza para la primera edición de la novela. Uno de ellos nos muestra a uno de los principales protagonistas del inicio del relato, al conejo blanco, que le tenemos aquí mirando su reloj de bolsillo, lo cual nos habla de un tema que va a aparecer a lo largo de toda la novela, el tema del tiempo. Para realizar estas ilustraciones, John Tenniel primero hace un dibujo a lápiz, plagado de detalles, y luego pasa ese dibujo a tinta, creando juegos de luces y sombras. Esto lo vamos a ver en todos los grabados que tenemos en la exposición. La exposición sigue el orden de la novela y el siguiente capítulo es Un charco de lágrimas. En este capítulo nos vamos a centrar en la obra de Marie Lorenzan, una artista que ilustra Alicia en el País de las Maravillas en 1930. En los grabados que Lorenzan realiza para la novela de Carroll vemos las características que le acompañan a lo largo de toda su obra. Vemos esas líneas curvas y sinuosas, vemos las tonalidades pastel y también esas figuras etéreas que hacen de Marie Lorenzan una de las artistas femeninas más importantes de las vanguardias. De hecho, Marie Lorenzan es conocida por retratar como nadie el universo femenino y es curioso ver cómo aquí retrata a Alicia como una mujer, como una chica joven, centrándose en ese aspecto femenino, yendo más allá de ese personaje planteado por Lewis Carroll. En este espacio de la exposición tenemos la oportunidad de contemplar dos películas inspiradas en el relato de Carroll.
una de ellas del año 1903 y la otra del año 1910, lo que nos da una idea efectivamente de cómo prácticamente desde su publicación la novela Alicia en el País de las Maravillas fue fuente de inspiración para diversas disciplinas artísticas, el teatro, la danza, la música, artes plásticas y también el cine. En este espacio tenemos también 9 fotografías originales realizadas por el propio Lewis Carroll. Lewis Carroll, además de matemático, lógico, escritor, también era fotógrafo. De hecho, fue considerado uno de los mejores fotógrafos de la era victoriana. De todos los retratos de Carroll que tenemos aquí, podríamos destacar el de la niña Alice Liddell, que es para la que Carroll escribe Alicia en el País de las Maravillas. Lewis Carroll conoce a la pequeña Alice Liddell a través de su padre, el rector Henry Liddell, cuando él está impartiendo clases en Oxford. Carroll entabla una amistad con toda la familia Liddell y les acompaña habitualmente en las excursiones en barco y picnics que realizan en los días festivos. Es precisamente en una de esas excursiones cuando Lewis Carroll, para entretener a las 3 niñas Liddell, inventa una historia que gusta tanto a la pequeña Alicia que le pedirá que se la escriba. Meses más tarde, en Navidades, Lewis Carroll le regala a la pequeña Alice Liddell el manuscrito titulado Las aventuras de Alicia bajo tierra, que será el origen de la novela que meses más tarde, y ampliando algunos capítulos, se convierta en Alicia en el País de las Maravillas. Los capítulos de la novela se van desarrollando y vamos conociendo algunos de los personajes principales y también vamos viendo algunos de esos temas que aparecen a lo largo de toda la obra de Lewis Carroll, como es el tema de la metamorfosis, aquí ejemplificado con este grabado de Salvador Dalí que ilustra el capítulo El consejo de una oruga, teniendo en cuenta que precisamente ese animal, la oruga, es uno de los mejores ejemplos de metamorfosis en la naturaleza. En el capítulo 6 nos vamos a centrar en los grabados de Tenniel, un capítulo llamado Cerdo y pimienta, donde aparecen algunos de los personajes más importantes de la novela. Por ejemplo, tenemos a la duquesa, que sostiene al niño en brazos, o la reina de corazones, que aparece aquí simplemente mencionada, y quizás el grabado más conocido de este capítulo sea en el que aparece el gato de Cheshire. El gato que se asoma por encima de la rama de un árbol, dándole indicaciones a Alicia de cómo ir a ver al sombrerero y a la liebre de marzo, que aparecerán en el siguiente capítulo. Siguiendo las indicaciones del gato de Cheshire, Alicia se acerca a ver a la liebre de marzo, pero antes de llegar a su casa se da cuenta de que la liebre, en el jardín, está celebrando un té junto con el sombrerero y con un lirón, de modo que Alicia decide sentarse a la mesa con ellos. En este té se va a entablar una conversación plagada de acertijos, de juegos de palabras, que llevan a Alicia al convencimiento de que está ante el té más insufrible al que ha asistido jamás en su vida. En este punto de la exposición introducimos al artista Max Ernst, otro de estos artistas que se sintió poderosamente influido por el relato de Lewis Carroll. Max Ernst es uno de los artistas fundamentales en el movimiento dadaísta y también en el surrealismo, y realiza obras inspirándose en Alicia desde la década de los 30 hasta la década de los 70. Aquí tenemos algunos de esos grabados que están inspirados precisamente en el relato de Lewis Carroll. Por otro lado, tenemos también el grabado que Salvador Dalí realiza para el capítulo 7, La merienda de locos, el capítulo del que estamos hablando, un grabado donde vemos algunos de los elementos que aparecen constantemente en la obra. Hablábamos al principio de ese personaje femenino, de esta Alicia saltando a la cuerda, que aparece en todos los grabados que Salvador Dalí realiza para esta edición de la novela. Otro elemento, las mariposas, hablándonos del tema de la metamorfosis que veíamos antes también en el capítulo de la oruga, o bien este objeto, una llave que aparece mencionada en capítulos anteriores. Pero sin duda el objeto más interesante que tenemos en este grabado es este reloj blando, un reloj que aparece en la producción de Salvador Dalí desde el año 1931 con su famoso cuadro La persistencia de la memoria, y que desde ese momento va a seguir apareciendo puntualmente a lo largo de toda su carrera.
Este reloj blando que Dalí nos muestra en la ilustración de este capítulo nos habla de nuevo de la temática del tiempo, de cómo el tiempo en la novela de Alicia en el País de las Maravillas es un elemento que se puede distorsionar, que se puede parar. No es algo constante, sino que es algo que se puede modelar. En los últimos capítulos de la novela se desarrolla el juicio al que Alicia asiste como testigo para averiguar quién ha robado la tarta que la Reina de Corazones, otro de los personajes más importantes de la novela, había elaborado. En el transcurso de ese juicio, Alicia empieza a cambiar de tamaño, empieza a crecer y es atacada por los soldados naipes de la Reina de Corazones. En ese momento es cuando Alicia despierta y se da cuenta de que todo lo que ha vivido ha sido un sueño. El final de la novela lo vemos representado a través de este grabado de Marie-Laurence Sand, donde vemos a Alicia despertándose, dándose cuenta de que ha estado todo el tiempo durmiendo sobre las rodillas de su hermana y de que nada de lo que ha vivido ha sido real. Más de un siglo y medio después, desde su publicación, Alicia sigue siendo una fuente inagotable de inspiración para todo tipo de artistas. Les invitamos a que visiten esta exposición hasta el día 8 de enero en la Fundación Canal, en la Sala Mateo Inurria 2.